Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Podría acabar con los 10 piernas con un solo golpe. Originalmente, había dominado un poder milagroso que solo se le permitía a la espada estrella en este mundo, el aura de luz estelar, conocida como fuerza de la espada. A pesar de esto, nunca aniquilé a los 10 piernas en un solo turno. En cambio, siempre me aseguré de que la alianza de los despertadores coreanos se estableciera y los arrastré al campo de batalla contra los 10 piernas. Ha pasado tiempo. ¿Cómo has estado, enterrador? Ah, enterrador. ¿Cómo estás? Esto se debió a que, para usar una expresión un tanto cómica, los despertadores necesitaban despertar. En el campo de batalla, les mostré lo poderosos que eran los 10 piernas, lo equivocado que estaba su arrogancia al verse a sí mismos como seres trascendentes, sin necesidad de sermonearlos. Los humanos, Homo sapiens, solo saben si algo es mierda o pasta de soja cuando lo prueban. Después de una batalla a vida o muerte con los 10 piernas, los despertadores de la península coreana se dieron cuenta. Si no formamos una alianza de antemano, todos moriremos cuando aparezca una anomalía de clase A. Añadí un truco más a esto. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo han estado? Bien, bien. ¿Te estás acostumbrando al aura? Jaja, bueno, todavía no. Anuncié que, solo aquellos que se unieran a la alianza recibirían tutoría especial sobre técnicas de aura avanzadas de forma gratuita. Aunque la civilización se había derrumbado, el celo por la educación estaba grabado en el ADN de los coreanos. Palabras como avanzado, aprendizaje y tutoría especial les paralizaban el cerebro. Muchos despertadores habían presenciado de primera mano en las batallas con 10 piernas la utilidad del aura. Los tentáculos de 10 piernas eran más resistentes que las patas de calamar más resistentes, y solo las espadas imbuidas de aura podían atravesarlos. Director de pompas fúnebres. Enterrador, estoy estancado en mi entrenamiento. En cierto sentido, la Alianza de Despertadores de Corea se convirtió en una secta que me veneraba como a un gran maestro. Originalmente, este papel lo desempeñaba el viejo Cho, pero se había retirado. Por supuesto, los despertadores eran todos lunáticos. Había innumerables personas que trataban a sus superiores como perros. Por eso, incluso cuando les enseñaba técnicas de aura, nunca exigí nada a cambio. ¿Dirigir un gremio? ¿Por qué debería interferir? Es tu gremio, así que ocúpate tú. ¿Matrícula? Olvídalo, solo sácame la esencia de las técnicas. Claro, toma esto y aquello, llévate mi hígado y mi vesícula. No pasa nada. No necesito nada. En el Apocalipsis, ese comportamiento era la manera perfecta de ser tratado como un pusilánime. Pero ¿qué pasaría si ese pusilánime caminara despreocupadamente a través de vacíos infestados de anomalías, viajara de ciudad en ciudad, despachara sin esfuerzo a 10 piernas, recibiera muchos favores de las constelaciones y se jactara de amistades con el maestro del gremio de Samsung World y el jefe del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras? Incluso los despiertos, que selectivamente permiten que la racionalidad entre en sus cráneos, tendrían que reconsiderar la definición de débil. Maestro, ¿cuándo podremos pagar nuestra deuda? Puedo cobrarte la deuda cuando quieras, pero no lo haré y seguiré sin hacerlo. Así que sigue aprendiendo las técnicas de aura que mejor te convengan. Sobrevivirás a situaciones que pongan en peligro tu vida y consolidarás tu autoridad como maestro del gremio, pero no me darás nada a cambio. Todos lo sabemos, tú, yo, Dan Seorin y No Do-hwa. Maestro. No, Jung. Por favor. El llamado fenómeno del supersubordinado. Para exagerar un poco, si se me ocurriera una razón adecuada y dijera, escuché que el maestro del gremio en Incheon está causando problemas en Corea. Los maestros del gremio aquí dirigirían todas sus fuerzas para causar estragos, pensando, el gran maestro quiere que aplastemos al gremio de Incheon. Además, la exterminación de la lluvia de meteoros no fue una razón cualquiera, sino una que afectó al destino de toda la península coreana. Los maestros del gremio que me debían dinero, naturalmente,
no tuvieron más remedio que reunirse. Siempre eres popular. Después de una ronda de intensos apretones de manos, Dang Seorin me saludó con cara cansada. Podrías establecerte en una ciudad, pero siempre viajas por todo el país. ¿Eres dirigente o no? Vaya. Ya me he establecido. Todo Gangnam, en Seúl, es mi territorio. ¿Estás subestimando el valor del terreno de Gangnam ahora? No queda nada en Gangnam ahora excepto el edificio de tu gremio. Es una inversión de bajo costo. Cuando la civilización comience a reconstruirse, la vida del enterrador se convertirá en una historia inmobiliaria legendaria. Dang Seorin se rió entre dientes. Entonces, ¿no piensas en sentar cabeza? ¿No piensas en salir con alguien? He oído que a mucha gente le gustas. No me interesa tener citas. La lluvia de meteoritos tenía que llegar al anochecer. Esperamos la noche, con escobas en la mano mientras charlábamos. ¿Por qué todos teníamos escobas? Bueno, pronto lo descubrirás. Aire tenso. Para aliviar la atmósfera endurecida, en el campamento se escuchaban chistes ligeros y charlas informales. Mantener la normalidad para ignorar lo anormal ha sido una sabiduría que los humanos aprendieron hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Eres impotente? Simplemente no me interesan las citas. Sinceramente, mi edad mental ronda los 1000 años. Sea como sea, no puedo salir con chicos, ¿verdad? Puf. ¡Qué tontería! No solo Dang Seorin y yo, sino todos los despertar intercambiamos bromas triviales. Era natural. Se suponía que la lluvia de meteoritos caería sobre Gyeongsangnam-do en el 7º año de regresión. Aquí, en las llanuras de Himae, no había un solo guerrero de élite que no hubiera cruzado el muro de la vida y la muerte docenas de veces. Todos sabían lo crucial que era controlar su fuerza mental justo antes de una batalla. En realidad, es difícil imaginarte saliendo con alguien. Sí, aunque no tienes nada de rudo, tienes el aspecto de alguien destinado a estar soltero para siempre. Tienes esa vibra. Si fuera después del ciclo 50, SG Man Seo Hyeou y el villano Sima Ra-yeon se habrían unido a la broma. J.E. Más que nada, es tu pareja la que debería preocuparse. El 70% de tus conversaciones serían sobre los 3 reinos, el 20% sobre la contienda Chuan y el 10% restante sobre la orilla del agua. ¿Quién podría soportar eso? Incluso un amor milenario se marchitaría. Si hubiera sido después del ciclo número 55, la jefa del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, No Do-hwa, habría bebido su té de jengibre, exhalando un aliento caliente y un sarcasmo igualmente candente. Jaja. A veces pienso que desearía que el mayor dejara de hablar de los 3 reinos. La verdad es que ni siquiera me parece interesante. Bueno, excepto por la parte donde Don Su incendia Luoyang. Si fuera después del ciclo 109, la presidenta estudiantil de la escuela secundaria femenina Baekwa, Cheon Jo-hwa, habría agregado con una brillante sonrisa. Lia Yul y la santa siempre habrían permanecido en silencio. A lo largo de mi vida, que abarca 1183 ciclos, los aliados a veces aumentaron y a veces disminuyeron. Pero hoy fue el ciclo número 42. Nuestro pacto de sangre aún no estaba completo, y así describiría una de las batallas más difíciles e intensas. Innumerables voces desaparecieron. Por encima de nosotros, solo Dang Seorin y yo, nuestro aliento se convirtió en humo blanco y se elevó. Nuestras respiraciones para 2 personas se volvieron de un tono rojizo. Mi compañero en el tiempo murmuró. En efecto. A mí tampoco me interesa salir con nadie. El crepúsculo descendió del cielo. Una tensión agradable se filtró por mi cuerpo. Ya viene. El murmullo bajo de la santa. De repente, el resplandor carmesí del mundo brilló un poco más. Era como una gigantesca corona de llamas. El cenit del cielo ardía rojo, mientras los bordes se volvían azules, negros, completamente negros, oscureciéndose silenciosamente. Las llamas vivían y se movían. El crepúsculo carmesí del centro exhalaba continuamente hacia el cielo azul oscuro de la noche, y, a la inversa, inhalaba desde la periferia. El cielo, el mundo,
respiraba el resplandor del crepúsculo y la luz de las estrellas. Dan Seorin. Sí, lo sé. Dan Seorin ya había comenzado a cantar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la canción fluyó de sus labios? De repente, la oscuridad en el borde del cielo se tragó toda la cúpula celestial. El mundo se oscureció como si el crepúsculo nunca hubiera existido. Cielo nocturno. No fue un cambio físico ni astronómico. Fue como si una madre cubriera silenciosamente los ojos de su hijo con la palma de la mano. El mundo entero quedó momentáneamente envuelto por algo. Está aquí. Maldita sea. Es real. Murmullos. Algunos despertados se conmovieron ante el incomprensible fenómeno. La tensión que habían reprimido cuidadosamente con minuciosas reuniones de estrategia, tácticas y charlas ingeniosas emergió repentinamente. Algunos apretaron los puños ante la llegada de la anomalía que se venía prediciendo desde hacía 6 años. En una época donde los postes de luz y las farolas les habían cerrado los ojos, solo los ojos de los guerreros de élite brillaban tenuemente. Observaban el cielo nocturno, dispuestos en formaciones meticulosamente planificadas. La Santa de la Salvación Nacional anuncia que una anomalía de primera clase, una lluvia de meteoritos, ha aparecido sobre la península de Corea. Zumbido. La oscuridad del cielo nocturno expulsó la luz estelar, altamente condensada. Era como si un gigante jugueteara con una balanza en el globo celeste. Pero el resultado no fue ninguna broma. Luz de las estrellas. La estrategia fue correcta. Dios mío. Eso no es solo un meteorito. Es una anomalía que domina todo el cielo. Normalmente, a partir de este punto, la lluvia de meteoritos permanecería en el cielo durante 6 horas. Pero como se ha observado a través de muchos ciclos, durante esas 6 horas, la lluvia de meteoritos no estaba simplemente mostrando lo hermosa que era su luz estelar, haciendo una caminata de pasarela, o más bien una caminata de Vía Láctea, en el cielo nocturno. De hecho, estaba lanzando un hechizo sobre los humanos en el suelo durante esas 6 horas. Podría llamarse hipnosis o lavado de cerebro. La clave era que, cuantas más personas miraban la luz de las estrellas en el cielo nocturno, más intensa se volvía la lluvia de meteoritos. La Santa de la Salvación Nacional aconseja a los no combatientes no mirar el cielo nocturno. Por lo tanto, en esta batalla contra un jefe, la cooperación y la resolución rápida fueron primordiales. En lugar de esperar a que la lluvia de meteoritos reuniera suficiente fuerza para caer, apuntamos a su punto más débil. En otras palabras, atacar en las primeras etapas fue mi estrategia. Para iniciar este plan, Dan Seorin abrió el primer movimiento. Primera melodía, repetición. Segunda melodía, expansión. La canción, utilizada a menudo en batallas a gran escala, llenó las llanuras. Esto solo fue suficiente para respaldar a los aliados dentro del alcance de su magia. Sin embargo, estábamos completamente preparados para esta batalla. BZZ-A. Cada combatiente llevaba una radio sujeta al pecho o a la cintura. Estos artículos se prepararon específicamente para esta batalla. Incluso se construyó una estación base cerca. Fue una táctica solo posible porque yo, como regresor, conocía la ubicación exacta del campo de batalla. Fue una prueba de que habíamos concentrado todos los restos y escoria de la civilización para esta batalla crítica. Simplemente difundir la canción de Dan Seorin por la radio habría sido conveniente, pero no se produjo tal engaño. Por lo tanto, era necesaria una melodía adicional. Tercera melodía, media. Una sustancia previamente designada resonó con la canción de Dan Seorin como una especie de espejo, gracias a la magia. Naturalmente, todas las radios distribuidas a los despertadores fueron designadas como mediums. Dado que esta designación requería un nivel adicional de magia, Dan Seorin las había estado preencantando siempre que tenía tiempo libre. El tiempo total dedicado a esta tarea fue de 3 años. Además, los equipos denominados mediums por Dan Seorin no eran solo radios baratas. El último y más importante encantamiento de la canción maldita que habíamos preparado y que Dan Seorin ejecutó resonó. Cuarta melodía, vuelo.
La cuarta canción dio una vuelta alrededor del cielo una vez y continuó en un da capo interminable a través de la repetición. Avaro. 900 despertadores se reunieron en las llanuras de Himae, y entre ellos, 700 seleccionados para el combate apretaron sus manos como prometieron. Cada uno de sus puños sostenía una escoba. Es un poco tarde para decirlo, pero ¿realmente una escoba era la mejor opción? Sí, absolutamente. Dang Seorin respondió tras terminar la cuarta melodía. Su expresión parecía indicar que se preguntaba por qué le preguntaban algo así. Una bruja solo puede volar con una escoba. Con un golpecito, Dang Seorin pateó la tierra. Quizás se debía a que había repetido esta acción miles, decenas de miles de veces. La pose de la gran bruja era relajada y elegante. FRRRRRK, de su pequeño cuerpo, una capa negra 3 veces más grande que ella ondeaba como una bandera. Me reí entre dientes. Luego hablé por la radio. Todas las unidades, comiencen el despegue. Esa fue la señal. 700 despertadores de la Alianza saltaron simultáneamente desde las llanuras y se elevaron hacia el cielo nocturno. Batalla de jefes. Nivel de amenaza de clase continental. Lluvia de meteoritos. Comienza la batalla. Primera fase, despegue. Para decirlo obvio, el Homo sapiens no tiene alas. La mayoría de las personas no tienen intuición para volar. A menos que sean pilotos que tratan los sonidos del motor de un avión como los latidos de su corazón o parapentistas que sienten sus paracaídas como extensiones de sus brazos, los humanos generalmente no encuentran mucha emoción en volar. Y donde falta la intuición, nace el miedo. Arg. Estoy volando. Estoy volando. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Mientras 700 despertadores se elevaban por los aires, apoyándose únicamente en escobas baratas, se oían gritos por todos lados. Mamá. Odio esto. Me estoy cayendo. Ah. Va. Por supuesto, ya habíamos realizado varios entrenamientos conjuntos con antelación. Quienes tenían miedo a las alturas fueron excluidos del equipo de combate. Sin embargo, incluso así, las escobas baratas estaban lejos de ser fiables como las nuevas alas de la humanidad. Un búho volando por el cielo nocturno nos dirigió una mirada que parecía decir, ¿quiénes son estos nuevos buscadores de suicidio? La Santa de la Salvación Nacional anuncia que la vanguardia ha superado actualmente una altitud de 300 metros. En cierto sentido, la mirada del búho era acertada. Si no fuera un escuadrón suicida, ¿cómo se llamaría a un grupo que carga con alas improvisadas para derribar una anomalía de primera clase? Solo los miembros del gremio de Samchen World demostraron hábilmente el arte del vuelo. 600 metros. Ah, por cierto, yo mismo era bastante bueno volando en escoba. Aunque parezca increíble, una vez quedé en segundo lugar en una competencia interna de vuelo en Samchen World. Liderando la vanguardia, junto a mí, estaba Dang Seorin, el eterno campeón de esas competiciones de vuelo. 1500 metros. Empezó a hacer frío. Punto. Pero no importaba. Dang Seorin ya estaba cantando otro verso de la canción maldita. La cuarta melodía, refuerzo corporal. Combinando hechizos existentes como regulación de temperatura y apoyo respiratorio, se trataba de un paquete completo desarrollado por Dang Seorin. Ayudaba a resistir entornos hostiles como las profundidades marinas, los desiertos abrasadores y, hasta cierto punto, el vacío. Como era de esperar, tan pronto como Dang Seorin terminó de cantar, un calor agradable envolvió todo mi cuerpo. 2200 metros. Más alto. Más alto. 2900 metros. Una rápida mirada hacia abajo mostró que el suelo ya era una diminuta mota. Ignorando el mareo instintivo, volví la mirada al cielo. Hubo una lluvia de meteoritos. Desde abajo, la luz de las estrellas parecía a punto de caer en cualquier momento. Sin embargo, por muy alto que voláramos, las estrellas no parecían más grandes. Una ilusión óptica. Un truco del mundo. Mirando fijamente la luz de las estrellas, sentí que mi sentido de la proporción entre la distancia y el tamaño se desmoronaba. Pero esto también era una ilusión dentro de otra ilusión. Sin duda,
Nos estábamos acercando a la lluvia de meteoritos. 3.500 metros. Finalmente. 4.100 metros. Acercándose al objetivo. Comprometer. SHHH. Sonaba como olas rompiendo. A 4.100 metros de altitud, era un sonido que no debía oírse. Mientras atravesábamos la superficie de ese ruido, de repente, todo se volvió completamente negro. Era más apropiado llamarlo abismo oscuro que cielo nocturno, ya que la oscuridad de la tinta lo cubría todo. Saa, saa. Cada vez que un despertador me seguía, la oscuridad se ondulaba. Bajaban sus escobas y flotaban en el aire. Impresionados por la visión desconocida, los que despertaron se quedaron boquiabiertos. Dios mío, esto es. Es el vacío. Antes de que la confusión se extendiera por el equipo de combate, agarré la radio y grité. Acabamos de entrar en el territorio de la lluvia de meteoros. No hay necesidad de sorprenderse ni de preocuparse. Es solo el vacío que hemos experimentado innumerables veces, pero ahora está en el cielo. Ah. Continúen la operación. Reformen sus formaciones. Reúnanse con sus unidades de combate. Reorganícense y carguen según el entrenamiento. Tienen 40 segundos. Equipo 8, reúnanse. Equipo 8, reúnanse. Equipo 11. ¿Qué hacen ahí? Vengan, idiotas. La formación de despertadores, interrumpida momentáneamente por el ascenso al vacío del cielo nocturno, se reformó rápidamente. Mientras tanto, mantuve mis ojos fijos en la dirección de la lluvia de meteoritos. Luz de estrellas que parecía a punto de caer en cualquier momento. No, daba la ilusión de que ya estaba cayendo. Pero estaba claro que simplemente estaba agazapado allí, observándonos. Superando el intelecto y la razón, los instintos perfeccionados a través de docenas de ciclos sintieron ferozmente su hostilidad. Contrariamente a mis instintos, el entorno estaba inquietantemente tranquilo. Me sentí como si me hubieran dejado caer en medio de un océano tranquilo y oscuro. Este lugar es extraño, enterrador. Dan Seorin acercó su escoba hacia mí y murmuró. El aire se siente pesado. Me cuesta respirar. Siento como si hubiera entrado en aguas poco profundas en lugar de en el cielo. La anomalía debe tener un atributo de agua y estar preparándose para la lluvia. ¿Qué esperabas? El vacío es solo vacío. Eso es cierto. Haz lo mejor que puedas con la última canción. Sí. Déjamelo a mí. Y a ti también. Esta operación depende de ti. Por supuesto. Entonces, una pequeña voz de la santa susurró en mi oído. Tenga cuidado, señor enterrador. El altímetro está roto. ¿Roto? Registraba unos 4.100 metros justo antes de entrar al vacío, pero ahora muestra 7.182 metros, menos 9.699 metros, 21.337 metros, 0,01 metros, con cambios erráticos. En tiempo real. No se trata solo de la altitud. Otras métricas, como la presión, fluctúan constantemente. Mucha suerte. Asentí. Exactamente 40 segundos. Miré hacia atrás. 700 miembros del escuadrón de vuelo, perfectamente alineados, estaban detrás de mí. Continúen la operación. Carguen. Carguen. Va. Comienza la batalla contra el jefe, fase 2. 700 miembros del escuadrón de vuelo me siguieron en formación de vanguardia. Dan Seorin, quien había estado al frente conmigo, se desplazó a la retaguardia como estaba previsto. La luz de las estrellas permaneció insensible. ¿Cuál fue nuestra mayor oportunidad? Ah. Desde atrás, la voz de Dan Seorin despertó el cielo nocturno. La quinta melodía, espejo de todas las cosas. Esta también fue una gran magia de alta dificultad, desarrollada recientemente. Combinando enfoque, absorción, reflexión y amplificación, fue la obra maestra de Dan Seorin, finalmente unificada en una sola canción. Su efecto fue claro. SHHH. Se formaron espejos translúcidos alrededor de los 700 despertadores.
como planetas orbitando el Sol, innumerables espejos rodeaban a nuestra escuadra de vuelo. Di la orden sin dudarlo. Todas las unidades despliegan su poder. Los despertadores, como si esperaran este momento, desataron su aura y maná hacia los espejos. Los espejos reflejaban las auras de los despertadores precisamente hacia otros espejos. Chin. Los espejos que terminaron su reflejo se rompieron al instante. Innumerables fragmentos de espejos se dispersaron en el aire como flores blancas de primavera. Las corrientes de aura, reflejadas desde atrás, rebotaron en más espejos, cada vez más grandes, a medida que avanzaban. Chin, chin, chin. Cada vez, los espejos se rompían y el aura, superpuesta repetidamente, pasaba al siguiente espejo. El vidrio, teñido con los colores del aura, vertía todos los colores en el cielo nocturno completamente negro. La radio zumbaba ruidosamente. Equipo 12, a la carga. Equipo 11, a la carga. Exactamente. El papel del espejo de todas las cosas en esta batalla era concentrar la potencia de fuego. Con ligeras variaciones, el escuadrón de 700 miembros formó equipos de unos 60 miembros cada uno. Es decir, unos 60 despertadores enfocaron su aura, su golpe, hacia los espejos. Equipo 6, a la carga, a la carga. Tasa de pérdida, alrededor del 5%. Retumbar. La mezcla de auras de diferentes colores y patrones creó sonidos atronadores. Como el rugido de una bestia gigante. Del equipo 12 al equipo 1. Al pasar por 12 intestinos en zigzag, el rugido de la alianza de la península coreana le llegó hasta la garganta. Equipo 4, cargado. Tasa de pérdida inferior al 3%. Dentro del rango calculado. Transmitiendo. Equipo 3, pasado. Una tormenta de aura se desató. De vez en cuando, se oía un grito de kick. Los despertadores, no acostumbrados a volar, tropezaban en la tormenta de aura. Ya lo preveía. Por lo tanto, coloqué a los despertadores inexpertos en los equipos posteriores y a los guerreros de élite más hábiles en los equipos líderes. No hubo ningún problema. Dan Seorin controlaba todo desde atrás, y yo comandaba todo desde el frente. Equipo 2, superó, de alguna manera, lo logramos. B. Algunos despertadores exclamaron con asombro. Al igual que los antiguos egipcios, maravillados por sus pirámides construidas por ellos mismos, ellos también se emocionaron ante el torrente de aura. Y luego. Equipo 1, a la carga, señor enterrador. El líder del equipo 1 gritó, Yu Ji-won. En el pasado lejano, ella fue mi ayudante cuando estaba en el mundo Samcheon. Ahora, transmitiendo. Tasa de pérdida inferior al 1%, inferior al 1%. Señor enterrador. Retumbar. Finalmente, las auras de 700 fueron entregadas justo delante de mí. Todos los espejos creados por Dan Seorin se hicieron añicos. Los espejos mágicos cayeron al suelo, esparciendo innumerables fragmentos. Excepto el espejo más grande que está frente a mis ojos. El espejo cóncavo transparente se arremolinaba con la tormenta de aura. Rabieta. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Una euforia como la de convertirme en un dios omnipotente me recorrió la espalda. ¿A qué simple mortal se le podría otorgar semejante poder y quién podría ejercerlo adecuadamente? Por eso me quedé al frente. Infundí mi aura en el torrente de aura que parecía listo para explotar más allá de mi control. Negro tinta. Este era el color de mi alma. El torrente de auras coloridas se tiñó instantáneamente de negro, como si una gota de tinta tiñera agua en un vaso de precipitados. La piel de mi mano derecha se desprendió hasta el antebrazo. Incapaz de soportar la salida del aura. Me zumbaban los oídos. No oía ningún sonido. Los truenos retumbaban sin cesar a mi alrededor, y mi visión se oscureció, volviéndolo todo invisible. El dolor de los vasos sanguíneos que se rompen. Pero aún así no hubo ningún problema. Santa. ¿La posición? Ajuste 3 centímetros a la derecha. Una voz tranquila resonó directamente en mi mente. Ahora,
11 centímetros hacia abajo. Demasiado bajo. 2 centímetros arriba. En el ciclo 42, no lo sabía, pero la santa estaba corrigiendo meticulosamente los errores usando, detener el tiempo. Debió de haber repasado y recalculado incontables veces si el aura impactaría la lluvia de meteoritos. Quizás pasó días y noches. Ese largo tiempo no fue más que un momento para mí, y soporté todo el dolor para aferrarme a ese momento. Sí, solo un poquito. Solo un poquito más. Ahora. Suavemente. Ahora, señor enterrador. El tiempo de la santa se cruzó con el mío. En ese momento, rugí y disparé la tormenta de aura que se concentró ante mis ojos. Mi propio rugido me resultó inaudible. Retumbar. Solo el rugido de una bestia gigante. El rugido negro como la tinta, penetrando las almas de 700 y los 12 intestinos, sacudió al mundo. ¿Qué es eso? Finalmente, la lluvia de meteoritos, que había permanecido en silencio, reaccionó. Como una entidad que acaba de despertar de un sueño profundo. Comienza la batalla contra el jefe, fase 3. Brilla, brilla, pequeña estrella. La lluvia de meteoritos tembló. Brillando como un diamante en el cielo. Del cielo del este al cielo del oeste. Una melodía familiar. La canción de cuna que siempre había arruinado la tierra desde el siglo XXIII hasta el 41 resonó en medio de la tormenta. Su propósito era adormecernos nuevamente. Ah, ah, ah. Y en ese preciso momento, Dan Seorin jugó su última carta. La canción, resonando desde el lado lejano y cercano del cielo nocturno, pero en el momento en que las dos ondas se encontraron en el centro. ¿Qué es eso? La canción cesó abruptamente. La sexta melodía, antiresonancia. Una magia de aplicación de silencio, que anula todo ruido al emitir una onda de sonido que contrarresta con precisión el sonido del oponente. Grité lleno de alegría. El poder de crear milagros con la canción no es una patente exclusiva tuya. El punto donde el vacío de la lluvia de meteoritos y la magia de Dan Seorin se cruzaron era exactamente donde yo estaba volando. Las ondas negras emitidas por la lluvia de meteoritos y las ondas blancas emitidas por Dan Seorin chocaban sin cesar. Blanco y negro. Los colores de la canción de la humanidad. Los matices de la canción de la anomalía. El campo de batalla en el cielo nocturno estaba lleno de canciones humanas y vacío, mientras yo solo corría a través de la línea del silencio. Siguiendo la guía de la santa, apuntando constantemente la tormenta del aura. ¿Qué es eso? ¿Fue porque su movimiento letal no funcionó? Un ruido inidentificable se filtró en la canción de cuna de la lluvia de meteoros. Pero ya era demasiado tarde. Para asestar este golpe, este ataque sorpresa, el equipo de combate de 700 y el equipo de apoyo de 900 habían entrenado sin descanso. Dan Seorin desarrolló 3 hechizos de alto nivel, preparó radios y las encantó con magia media. La santa había trabajado en secreto, ocultando su existencia para dar credibilidad a los mensajes de las constelaciones. El tiempo que la santa dedicó durante más de 7 años a unir a todos los despertadores de la alianza fue casi eterno. Los pocos días dedicados a perfeccionar la puntería fueron solo el último condimento de esa eternidad. Y mis 150 años. La ruta óptima. La mejor estrategia. ¿Qué? 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 Así pues, este fue el primer y último golpe. El único momento en que la lluvia de meteoritos cayó desprevenida. Un momento en el que aún no había caído sobre tierra, ni destruido nación alguna, ni matado a ningún despertador, y por lo tanto, era el menos experimentado. Literalmente, el movimiento asesino del regresor. ¿Qué? 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 No puedes culparlo por ser injusto. Así es como habéis luchado todo el tiempo. Tú también morirás mientras duermes, anomalía. ¿Qué? 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 Destello. La luz de las estrellas que ascendía desde el suelo atravesó la luz de las estrellas que descendía del cielo. ¡Bah! El área antes conocida como la llanura de Jimai.
Este lugar había caído en un estado que recordaba al bloque de queso de Tom y Jerry debido al auge del desarrollo urbano. Se cavó aquí y allá. A medida que se fue desmontando, la zona que realmente podría llamarse llanura se había reducido significativamente. En otras palabras, si el desarrollo urbano se detuviera, todo volvería a su estado original. Cuando la balanza de la guerra de 10.000 años entre la naturaleza y la civilización, el medio ambiente y la humanidad, se inclinó nuevamente hacia la naturaleza, la llanura de Himae recuperó rápidamente su antigua gloria. Por supuesto, una porción significativa del territorio de la naturaleza tuvo que cederse a la anomalía que luchó como mercenarios a cambio de la victoria. Como resultado, era difícil distinguir si se trataba realmente de la naturaleza o del vacío, lo que hacía que la difícil situación de la naturaleza no fuera muy diferente de la de los humanos. Entre ellos, la llanura de Himae era una zona donde la civilización fue eliminada rápidamente, quizás demasiado rápido. Hace unos 7 años, de repente se emitió una alarma antiaérea desde el oeste de la llanura de Himae y allí tuvo lugar un bombardeo de pequeña escala. Se desconocen la causa exacta y los detalles del incidente. Ocurrió en el momento exacto en el que me llevaron por la fuerza a la estación de Busan y comencé a vivir como un regresor. Incluso la información de que se produjo un bombardeo en las cercanías habría sido difícil de obtener si no hubiera sido un regresor. Hubo testimonios de que se trató de un bombardeo, rumores de que una puerta se abrió repentinamente y rumores de que una instalación secreta de investigación del gobierno explotó. Todo era un misterio. Auge. Tal vez apareció una pequeña puerta en la llanura de Himae y el bombardeo ocurrió para eliminarla. Tal vez fue la decisión desesperada de alguien de salvar la nación, pensando que no podían permitirse perder Busan después de que Seúl había sido devastada. Tal vez fue porque la zona estaba escasamente poblada en comparación con otras ciudades densamente pobladas, lo que hacía que el sacrificio pareciera aceptable. O quizás fue solo un trágico error debido a un error en la transmisión de comandos. Consideré esta posibilidad como la más probable. Pero ahora, no había forma de descubrir la verdad. Con el gobierno y las organizaciones civiles que debían investigar la desaparecidos, ¿qué se podía hacer? Sobre todo cuando los documentos y testigos relacionados con el incidente también eran imposibles de encontrar. No solo la naturaleza sino también la historia humana fue tragada por el vacío. Sin embargo, un hecho claro quedó claro, la llanura de Himae, donde ocurrió el bombardeo, no podía haber sido una simple llanura estéril. Incluso en lugares donde no había forma de comprobarlo, la gente vivía. Hablemos del epílogo. Señor enterrador. Despierte, señor enterrador. Parpadeando, abrí los ojos. Me di cuenta de que había perdido el conocimiento brevemente. Un desmayo momentáneo. Por suerte, como regresor, había experimentado desmayos innumerables veces. No me sobresalté por algo a lo que me había acostumbrado hacía mucho tiempo. ¿Has recuperado la conciencia? Si tuviera que adivinar por qué me desmayé, probablemente fue por la canción de cuna cantada por la lluvia de meteoritos que hizo que mis ojos se cerraran involuntariamente. A diferencia de otros despertadores, yo volaba a la vanguardia. En otras palabras, era el más alejado de la magia blanca de Dan Seorin, la canción antirresonancia que anulaba la canción de cuna. Sí, estoy bien. No tienes por qué preocuparte, Santa. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No mucho. Aproximadamente un segundo. ¿Te diste cuenta de que me desmayé en un segundo? Impresionante. Me quedé realmente asombrado. Después de todo, en ese momento no sabía que la Santa poseía la habilidad de detener el tiempo. Durante esta batalla crucial, la Santa detenía periódicamente el tiempo para observar el campo de batalla. Su clarividencia debió captar el momento en que me desplomé en mi escoba. Ha surgido un problema, señor enterrador. La Santa cambió de tema con habilidad. No solo para evitar mis sospechas. Había una auténtica urgencia en su voz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Incluso sin la magia de Dan Seorin, las voces de la gente resonaban con emoción. ¿No me digas que no logramos dominar la lluvia de meteoros? No. La subyugación en sí es casi seguro un éxito. Pero, mira allá. Incluso sin una dirección clara, instintivamente giré la cabeza.
El cielo nocturno donde había estado la luz de las estrellas de la lluvia de meteoritos. El ataque, preparado durante años por 700 despertadores, fue realmente contundente. La tormenta de aura que creamos destrozó la lluvia de meteoros. Sí. Estaba destrozado. ¿Qué? Mi corazón latía con fuerza. La lluvia de meteoritos fue definitivamente derrotada. La esfera que emitía una luz estelar intensa y concentrada ya no existía. Y aunque hubo anomalías que desaparecieron como humo al ser derrotadas, muchas otras dejaron cadáveres como animales. Murmuré sin comprender. Un cadáver de luz estelar. ¿Alguna vez has visto fósforo blanco? Exactamente esa escena se desarrolló ante mis ojos, no, ante nuestros ojos. Luz de estrella desgarrada. Los fragmentos de luz de estrellas, destrozados, caían hacia el suelo. Ah. El escalofrío que recorrió mi columna atravesó mi corazón, haciéndolo palpitar siniestramente. ¿Por qué no preví esto? Si hubiera un meteorito cayendo del cielo, destruirlo en el aire sería un problema. Incluso si la destrucción tuviera éxito, los innumerables fragmentos del meteorito cayendo al suelo seguirían siendo un problema. ¡Mierda! Era simplemente inimaginable que una anomalía compuesta 100% de luz estelar dejara un cadáver. ¿Un cadáver de luz? ¿Quién lo hubiera predicho? Así que este fue otro ejemplo de sufre si no sabes. Maldita sea. Fue como el último regalo de despedida de la lluvia de meteoros, destrozada por la emboscada del regresor, a la humanidad. En el ciclo 42, donde logramos subyugar la lluvia de meteoros por primera vez, no tuvimos más opción que caer en esta carta trampa. Se acabó. Se acabó de verdad. De verdad que cazamos una anomalía de primera clase. ¡Viva la Alianza de Despertadores Unidos de Corea! ¡Viva! Increíble. Esta es la primera vez que se subyuga a una anomalía de primera clase en el mundo. De verdad lo logramos. Las constelaciones son invencibles. El enterrador es un dios. Mirando a su alrededor, no había combatientes prestando atención al cadáver de la lluvia de meteoros en este campo de batalla aéreo. Todos estaban entusiasmados por haber ganado una batalla histórica. Solo la Santa y yo estábamos concentrados en las extrañas ondulaciones del cielo nocturno, en los fragmentos de luz de estrellas que comenzaban a caer. Si los fragmentos caen al suelo así, no pasa nada. Aunque Gyeongsangnam-do se convierta en un territorio de cenizas, no sería la peor situación. Yo no era el tipo de regresor que tenía fe en sí mismo. Tal confianza en sí mismo era un lujo que solo los regresores de cuchara de diamante, capaces de salvar el mundo en tan solo 2 o 3 regresiones, podían permitirse. Naturalmente, anticipé la posibilidad de que mi plan fracasara y evacué a tantos residentes de Gyeongsangnam-do como fue posible. La infraestructura será destruida. Pero era manejable. En esa época, la verdadera infraestructura no era el capital ni los materiales, sino quienes despertaron. Tragándome el sabor amargo que subía a mi boca, la santa habló con una voz aún más urgente que antes. Señor enterrador. Los fragmentos de luz estelar se expanden. ¿Qué? Me asomé rápidamente y miré hacia abajo. De hecho, los fragmentos de luz estelar desafiaban activamente el concepto de caída vertical. Como era de esperar de Amelie, quien cuestionaba las leyes de la física cuando se aburría, su comportamiento antiintelectual era evidente. No solo sobrevuelan el espacio aéreo de Busan. Se espera que cubran fácilmente toda la península de Corea. Maldita sea, este revés tan loco. Murmuré sin darme cuenta, pero estrictamente hablando no fue exactamente un revés. Como ya se ha descrito, si no se controla, la lluvia de meteoritos bombardearía el mundo entero durante 7 años, Hawái, India, China, Francia, etc. En otras palabras, esta cosa no desplegó todo su poder en su debut. Era más bien una potencia sigilosa. Similar al árbol del mundo, Udumbara. Habíamos apuñalado en el estómago a una potencia tan sigilosa, por lo que los efectos dominó de su poder oculto estaban destinados a desatarse. La conclusión fue sencilla. Incluso en la muerte, los fragmentos de la lluvia de meteoritos podrían aniquilar fácilmente la península de Corea. ¿Qué tengo que hacer? Innumerables pensamientos cruzaron mi mente.
¿Abandonar la península de Corea? Los 700 despertadores están bien. Podríamos abandonar la fuerza principal y desplegar una unidad secundaria. ¿Pero qué pasa con los 900 no combatientes que brindan apoyo sobre el terreno? ¿Morirán? Dang Seorin está bien, ¿verdad? ¿Y la Santa? ¿Puede la alianza de despertados mantener la misma solidaridad sin la confianza de las constelaciones? Incluso después de que se elimine la última restricción ética. Territorio de cenizas. Los fragmentos de luz de las estrellas cayeron lentamente. Mi velocidad de toma de decisiones aumentó. Abandona este ciclo. Pero reúne toda la información posible. Los fragmentos de la lluvia de meteoritos también convierten el suelo en un territorio de cenizas. Desaparecerán silenciosamente al caer, o permanecerán como misteriosas y eternas fuentes de luz. Aunque muera, lucharé hasta el final. El señor enterrador. Una voz resonó silenciosamente en mi mente. Señor enterrador, dé la orden. La Santa, la mente maestra detrás de las constelaciones, esperaba mi orden como regresora. Saqué mi radio. Todas las unidades, la batalla no ha terminado. La atención se centró en mí. Todos, miren hacia abajo. El cuerpo de la lluvia de meteoros se desmorona en cientos y miles de pedazos. Incluso después de ser subyugados, los fragmentos persisten en lugar de desaparecer. Los despertadores murmuraban. Todos eran élites altamente competentes, pero tardarían entre 5 y 10 minutos en que sus murmullos se convirtieran en juicios claros y acciones refinadas. El comandante fue quien acortó ese tiempo a decenas de segundos. Santa. No le había dado ninguna instrucción previa a la Santa. La Santa de la Salvación Nacional lanza una misión urgente. Pero como si reaccionara a mis pensamientos, en ese momento, un mensaje apareció ante todos los despertadores. Restos del meteorito destruido. Has logrado subyugar con éxito la anomalía de clase continental, lluvia de meteoritos, por primera vez en la historia. Pero no hay tiempo para celebrar. Los fragmentos de la lluvia de meteoritos están cayendo. Prevenir el carnaval de meteoros. Buena suerte. Recompensa, supervivencia. Fracaso, destrucción de la península de Corea. El momento fue perfecto. En ese momento de incertidumbre sin datos, los despertadores no tuvieron más remedio que aceptar el testimonio de la constelación como un hecho. Grité. Tenemos que detenerlos. El cielo nocturno se onduló. Aún quedan 900 civiles en el terreno. Mientras permanezcan, la península de Corea no estará acabada. Aquí, confiemos el futuro a los civiles y afrontamos la muerte sin miedo. Todos los que despertaron me miraron. Vi pólvora negra encenderse en sus pupilas. Del primero al 12º escuadrón. Sigan las órdenes de su líder. Que ni un solo trozo del cadáver de la anomalía toque nuestra tierra. Sí. Entendido, enterrador. La radio crepitó, transmitiendo las voces de los líderes del equipo. Despeguen. Todas las unidades, despeguen. Yo lideraré. Va. La formación de 700 combatientes, con forma de cono, se dispersó al instante. Como casas despegando de un portaaviones. La diferencia era que no estábamos ascendiendo sino descendiendo. Incluso Dan Seorin, que estaba al fondo, no perdió el ritmo. Aunque no estaba en el plan, respondió con rapidez. La séptima melodía, rápida. Las escobas en las que íbamos aceleraron al instante. Rápidamente alcanzamos los fragmentos de la lluvia de meteoritos que caían. La magia de Dan Seorin ardía con fuerza, consumiendo su vida. Por lo tanto, no solía cantar más allá de la cuarta melodía, y nunca más de 6, ni siquiera en momentos cruciales. La séptima melodía. Ese fue el límite donde ella entró en la tierra de la muerte. Con la velocidad obtenida al quemar su vida, cargué hacia la línea de fuego. ¡Puaj! Blandí mi espada contra uno de los fragmentos arrancados de la lluvia de meteoritos. Tan solo destruir un solo trozo me causó un dolor intenso en todo el cuerpo. Era de esperar. Había exprimido hasta el último ápice de mi aura y fuerza para asestar el golpe final hacía 2 minutos.
El aura que me quedaba en el cuerpo ya estaba agotada. Mi mano derecha, incapaz de soportar la descarga, tenía toda la piel desprendida, dejando los músculos al descubierto. Seguir luchando en ese estado era prácticamente un suicidio. Apenas reuní el aura restante, la envolví alrededor de la hoja y ataqué el fragmento. Parte de él se convirtió en cenizas al contacto. Pero no me detuve y cargué inmediatamente hacia el siguiente fragmento. No fui la única polilla atraída por la llama. ARG. Dirección de las 11. Otro equipo cubre la dirección de las 11. Este bastardo se está expandiendo cada vez más. Tenemos que destruirlo antes de que se expanda. 12º escuadrón, aniquilado. Muere. Muere, muere. Simplemente muere. Gracias, gran bruja, te quiero, viva el mundo Samcheon. 10º escuadrón, dirección a las 2 en punto despejada. No diría que los 700 ignoraron sus vidas. Algunos combatientes fingieron luchar mientras priorizaban su supervivencia. Quizás algunos incluso decidieron elevar la posición de su gremio en la devastada península de Corea. Pero al menos mi pluma servía para registrar a aquellos que eran diferentes. Dirección a las 3 despejada. 10º escuadrón, aniquilado. Quedan 6 miembros. Moviéndonos hacia las 4. 7º escuadrón, aniquilado. Pero la dirección de las 11 está despejada. Ahora me muevo para unirme al escuadrón de las 10. Ah. He visto un fragmento restante. No puedo unirme. Yo iré primero, enterrador. No he olvidado lo que pasó en Sejong. Siempre te estaré agradecido. 4º escuadrón, aniquilado. Las estrellas cayeron. Quemando lo último de su vitalidad para abrazar los restos de luz de las estrellas, sus cuerpos se convierten en cenizas. Y el cielo nocturno empezó a desvanecerse. Las oscuras ondas de la lluvia de meteoritos iluminaron el horizonte. Bajo el cielo nocturno que se desvanecía, innumerables cenizas cayeron, junto con el silencioso descenso de escobas que habían perdido a sus dueños. Director de pompas fúnebres. Señor enterrador. Director de pompas fúnebres. Cayendo. Cayendo. Descenso sin fin. ¿Cuánto tiempo y ruido había pasado? Director de pompas fúnebres. Parpadear. Cuando abrí los ojos, ya estaba cayendo. El ensordecedor sonido del viento golpeó mis oídos. No era extraño desmayarse en un campo de batalla infernal, pero esta vez, 3 cosas fueron particularmente extrañas. Primero, el mundo estaba patas arriba. No me di cuenta de inmediato debido a la gran altitud, pero estaba cayendo. La escoba no estaba a la vista. Mi causa de muerte en este ciclo parecía ser la caída. En segundo lugar, Dan Seorin estaba frente a mí. Decir que estaba frente a mí no era suficiente. Su querido sombrero puntiagudo había desaparecido, y ella también caía del cielo como yo. Y en algún momento ella me estaba abrazando. ¿Dan Seorin? Apenas moví los labios. El sabor a sangre, plomo, hierro y ceniza se mezcló en la boca. A pesar de la profunda convicción de que esto era la realidad, todo parecía un sueño. Como un sonámbulo que no sabía si quería seguir soñando. ¿Cuál es la situación? Dang Seorin sonrió radiante. Caíamos, y la muerte nos esperaba al final de esta caída. ¿Fue esto un sueño? Su sonrisa se acercaba cada vez más. Al final su sonrisa se sintió no con la vista sino con el tacto. Esa fue la tercera cosa extraña. Yo amo a la humanidad. Su rostro, cubierto de sangre, sudor y cenizas, volvió a sonreír brillantemente. ¿Tú, qué acabas de? Odio a la gente. Me molestan. Sinceramente, odio los lugares llenos de gente. Estoy harta de que la gente intente congraciarse conmigo. Solapa. El viento azotaba nuestros cuerpos sin cesar. Abrazándome con más fuerza contra la resistencia del cielo, Dan Seorin habló. Odiaba todo antes del fin del mundo, y lo he odiado desde entonces. Pero aún así, la humanidad es increíble. Nadie lo recordará, no. No quedará ningún recuerdo. Acabamos de salvar el mundo.
¿Verdad, Undertake? Y espero que no odies demasiado a la gente. Viento. No soy de los que preguntan esas cosas. Ah, debería haber preguntado. ¿Por qué pones esa cara? ¿Dónde vivías y a qué te dedicabas? ¿Por qué te gusta el café con leche? ¿Por qué tienes la mirada triste? Debería haber preguntado mucho, y podría haberlo hecho. Ondas. ¿Me odias, enterrador? De nada. Respuesta inmediata. Para nada. Absolutamente. Sí. Una sonrisa. Mi sueño. Mi enfermedad. La razón por la que elegí soñar con la vida, la causa de mi sonambulismo. Y al igual que yo, tanto como me quieras, solo un poquito más, ama a la humanidad. Y la puesta de sol. El cielo nocturno desapareció. La puesta de sol se extendió. Cuando la lluvia de meteoritos se extendió por el cielo nocturno, el mundo apenas comenzaba a ver el atardecer. Nuestra batalla tuvo lugar entre el inicio y el final del ocaso. Así, cuando la lluvia de meteoritos fue derrotada y estábamos cayendo, el mundo todavía estaba experimentando una gran puesta de sol. Ah. No es un atardecer tragado por el cielo nocturno. Una puesta de sol que se aleja del cielo nocturno. Una puesta de sol invertida que solo podría ocurrir una vez en este mundo, en esta tierra. Ah. Un rojo que se extendía hasta el horizonte eterno. En verdad, un cielo hermoso. Aquí termina el epílogo. A partir del siglo 43, también ideamos medidas para los cadáveres, permitiendo que los 700 despertadores regresaran sanos y salvos a la Tierra. Aún quedaba mucho por discutir sobre la lluvia de meteoros, especulaciones sobre sus orígenes y experimentos para aprovechar la luz estelar. Pero la historia de hoy termina aquí. Porque el atardecer de ese día era demasiado rojo, y la humanidad era simplemente un ser que volaba hacia el horizonte eternamente poniente. Batalla de jefes. Lluvia de meteoros anómala. Alias, golpe de meteorito, Armagedón, preocupación, almuerzo nuclear, Vía Láctea. Nivel de amenaza, NVL, 3 continental. Patrones. Fase 1 emergencia, fase 2 descenso, fase 3 sueño masivo, fase 4 impacto. Número estimado de víctimas, desconocido. Número estimado de desaparecidos, desconocido. Numerosos récords de destrucción mundial. Subyugación completa. Estos días, a menudo pienso que hablé demasiado de Dan Seorin. Por supuesto, no podía contar mi historia como regresiva sin mencionar a Dan Seorin. Sin embargo, incluso la mayor obra de la península coreana, La gran bruja del ferrocarril, el ídolo de todos, tiene una vida personal. Sí, una vida personal. Yo no era del tipo que indagaba activamente en los secretos de los demás, ni tampoco del tipo que interfería en sus pasatiempos. Incluso si ese alguien fuera un jugador de teclado malicioso, tartamudo, con doble personalidad y mentalmente inestable. A. ¿El líder del gremio? B. Buenos días. Sima Rayeon. Alias, uno de los mayores trolls de SGNet, conocido como el villano Old Man Goryeo. Sin embargo, durante el siglo 50, fue elogiada como el ángel de la sanación por atender gratuitamente a la gente común. Incluso se ofreció como profesora de arte, enfermera escolar y bibliotecaria para niños de primaria. Estilo, prefiere las blusas marrones. Le gusta especialmente usar una bata blanca de doctora sobre un jersey de cuello alto marrón. ¿Por qué? Porque quiere presumir de que es una curandera costosa. Incluso con solo esto, su personaje parecía bastante divertido, pero su habilidad de despertar era aún más extravagante. Habilidad, comúnmente conocida como orbe del rencor. Dicho de otro modo, absorbía toda la agresividad. Cuanto más la maldecían, más fuertes se volvían sus habilidades curativas. Gracias a esta ridícula habilidad, Semoraen prácticamente vivía en la BDSG, atrayendo todo tipo de agresividad. Ella era prácticamente el Anubis de la península de Corea, pero en lo que respecta a su vida personal, tenía algunos pasatiempos sorprendentemente saludables. Sí, buenos días. ¿Vas a salir a algún sitio a esta hora?
Pensé en volver a intentar pintar después de tanto tiempo, jeje. La última vez me regalaste un caballete, líder del gremio. Cimarra-Yeon, que reía torpemente, tenía un lienzo y un caballete debajo del brazo. Afición, pintar. Así es. De hecho, era estudiante de arte. Los lectores con buena memoria recordarán que cuando asaltamos la casa del villano Old Man Goryeo durante el siglo 50, Sema Ryan estaba pintando. Y, créalo o no, Cimarra-Yeon era en realidad uno de los miembros con mayores logros académicos de nuestro gremio. Educación, Departamento de Arte de la Escuela Yewon, Escuela Secundaria de Artes de Seúl y Departamento de Diseño de la Universidad Nacional de Seúl, todo un camino real. No solo eso, sino que también arrasó en las exposiciones de arte escolares desde muy joven e incluso ganó premios en varias exposiciones de diseño. Recibió 2 premios ministeriales en primaria y secundaria, y un premio presidencial en preparatoria. Todos los aspirantes a estudiantes de arte nacidos en el mismo año que se preparaban para la universidad odiaban a Cimarra-Yeon. Su talento para generar agresividad fue evidente desde temprana edad. ¿Suena a mentira? Yo también lo pensé, así que me colé en las ruinas de sus escuelas y revisé los datos. Era cierto. ¿Cómo podría esto ser real? En aquel entonces, solo podía lamentarme entre los materiales de la exposición en medio de una escuela desierta. Con una trayectoria educativa y profesional tan brillante, lo que Cimarra-Yeon hizo principalmente fue Old Man Goryeo, MMM. Parece que nunca has observado a la gente en persona. ¿Lo dibujaste con tu propio cuerpo como referencia? Entonces, en serio, te recomiendo que cambies de ilustrador a un espécimen vivo en un laboratorio. Old Man Goryeo, wow, qué premio. Si sacas así en una academia de admisión, te podrían devolver la matrícula inmediatamente. Old Man Goryeo, en serio, dibujaba mejor que esto cuando tenía 8 años, jajaja. Este tipo de comentarios quisquillosos. O dibujaba cómics que enojaban a la gente y los publicaba en SGNet. En este momento, Cimarra-Yeon estaba sonriendo inocentemente frente a mí, pero justo anoche, una vez más se había ganado la triple corona de maldiciones de los miembros de SGNet. ¿Dónde vas a pintar? Ah, el río Han. Pensé en pintar paisajes mientras escuchaba el murmullo del agua. Hoy hace un tiempo muy agradable. Si me aburro, quizá dé una vuelta por el barrio y ofrezca chequeos gratuitos a cualquier anciano enfermo que encuentre. Oh, señor. ¿Por qué le diste a este niño una habilidad como la orbe del rencor? Nada. En fin, vas a la orilla del río, ¿no? Dame tu bolso. No tienes que. Ah. Gracias, líder del gremio. Simoraen me siguió tímidamente, pero una vez que llegamos a la orilla del río y ella instaló su caballete, su vacilación desapareció. Frente al lienzo, tarareó para sí misma, y comenzó a pintar con pinceladas suaves y rápidas. Su mano se movía con una velocidad increíble. Una de las virtudes del pintor era la velocidad. La mano de Cimarra-Yeon era notablemente rápida. No era solo su mano la que era rápida. Tras vivir como un regresor, mi ojo para el arte se había agudizado bastante, y la pintura de Cimarra-Yeon alcanzó un nivel significativo, incluso para mis ojos más perspicaces. Como era de esperar. Soy un genio. Sus murmullos ocasionales eran, bueno, honestamente un poco vergonzosos. Bueno. Es un pasatiempo mucho más sano que trolear en las páginas de la comunidad. Me encogí de hombros. Al menos hasta entonces, no tenía intención de involucrarme en los pasatiempos de Cimarra-Yeon. El cambio comenzó en el siglo 95. Permítanme describir brevemente el flujo histórico que nos rodea. La primera vez que la lluvia de meteoros fue atenuada fue en el siglo 42. Desafortunadamente, debido a la ley de acción y reacción, cuando la lluvia de meteoros fue derrotada, nuestros despertadores también perecieron. Sin embargo, el tiempo de un regresor desafía las leyes de la física. Para los siglos 43, 44 y 45, las estrategias para lidiar con la lluvia de meteoros se habían perfeccionado. En el siglo 95 se podría decir que las estrategias estaban completas.
Dan Seorin, cuando aparezca la lluvia de meteoritos, usa magia para colocar una red debajo de ella. ¿Una red? ¿Por qué? Piénsalo como un meteorito. Destruirlo es una cosa, pero los restos después de la destrucción también son un problema, ¿no? Ah. Siguiendo mi consejo, Dan Seorin comenzó a desarrollar magia. La magia de Red Red Celestial, exclusivamente para combatir la lluvia de meteoros, se completó. Con esto, el último ataque desesperado de la lluvia de meteoros quedó fácilmente sellado. Y eso no fue todo. La lista de misiones de constelaciones que tientan a los despiertos de la península de Corea también evoluciona día a día. El juego de categoría AAA creciendo como un despertador en la península coreana, planificado por mí y atendido por la Santa, era un MMORPG ultrarrealista de mundo abierto y sandbox. Proporcionaba mucha información sobre los vacíos e incluso ofrecía crecimiento personalizado automático. Mi habilidad de despertar no convertía la inmundicia en agua potable, sino que la purificaba de verdad. Después de completar la mazmorra, apareció una guía de desarrollo que optimiza mi habilidad. Maldita sea. El mundo es una mierda, pero al menos hay una sensación de crecimiento. Las misiones son invencibles y las constelaciones son dioses. Repite conmigo. La lluvia de meteoritos es solo una estrella. Por supuesto, todas estas recompensas fueron las que obtuve al luchar como regresor. Dirigir una academia y formar a tantos despertadores como fuera posible dio sus frutos. Desarrollé su potencial y optimicé sus configuraciones. ¿La recompensa es un grimorio de intercambio equivalente? ¿Qué es esto? Solo mire a Dan Seorin. El Dan Seorin del cuarto ciclo y el Dan Seorin del ciclo 95 eran completamente diferentes. La magia que apenas había creado durante varios años en ciclos anteriores ahora le era entregada casi de forma gratuita. Increíble. ¿Existe una magia tan atroz? El efecto fue tremendo. No solo los individuos de clase S como Dan Seorin, sino incluso la mayoría de los despertadores estaban creciendo rápidamente como Bitcoin a principios de la década de 2020, siguiendo una tendencia ascendente. Como resultado, aunque podría no alcanzar el nivel de los 10 piernas, la lluvia de meteoros comenzó a unirse a las filas de fenómenos extraños fácilmente derrotables. ¿Udumbara? Eso ya estaba incluido hace mucho tiempo. Así que UNGRY. Centelleo. Pero, por desgracia, el extraño trío de la península coreana que llevó la primera parte de mi vida de regresor a la desesperación ahora estaba fuera de servicio. De todas formas, en todas las cosas los beneficios traen consigo inconvenientes. A medida que el poder de la Santa alcanzaba su límite, aumentaba la probabilidad de que apareciera la versión corrupta, la verdugo. Lo mismo ocurría con los demás. Los despertadores se habían vuelto más fuertes, pero también más peligrosos. Era seguro decir que la aceleración estaba comenzando. Si este fuera un juego móvil gacha de colección de personajes, no habría problema. Al contrario, sería ventajoso. Dan Seorin del 10º ciclo tiene 2 estrellas, Dan Seorin del 50º ciclo tiene 3 estrellas, Dan Seorin del 100º ciclo tiene 4 estrellas. ¡Wow! Múltiples Dan Seorin. ¿Puedes vender el mismo personaje varias veces simplemente cambiando su vestimenta? Repetición de edición limitada. Versión alternativa de Saintes, aparece el verdugo. Clarividencia, telepatía, detención del tiempo, habilidades existentes enormemente mejoradas. Si no te gusta, tendrás que dibujarlo, ¿no? Etcétera, poniendo a prueba las billeteras y la paciencia de las personas desde varios ángulos. Pero como saben, esta era la realidad. Como paciente con regresión, tuve que tener en cuenta varios efectos secundarios. Líder del gremio. Así que, si alguien en realidad dijo tales líneas, uno debería ser extremadamente cauteloso. ¿Qué pasa, Arrayeon? No sé si debería decir esto. De hecho, no debería, pero pensé que tal vez estaría bien si fueras tú, líder del gremio. ¿Qué pasa? Dímelo. Entonces. Inclínate un poco.
Cimarrayón me susurró al oído. Líder del gremio. Sobre la lluvia de meteoritos. Podrías, aunque sea un poco, controlarla poco a poco. ¿Por qué? Porque quiero pintarlo. ¿Por qué? Porque es genial. Estrellas que traen destrucción desde el cielo. Creando olas de oscuridad. Incluso una canción de cuna de las sirenas. Sinceramente, creo que debería conservarse para siempre en una pintura para las futuras generaciones. Si alguien afirmara que Cthulhu apareció en el mar y dijera, wow, tengo que pintarlo con detalles hiperrealistas para que lo vean tanto civiles como sea posible, lo tratarían de lunático. Mi expresión en ese momento era precisamente la de presenciar a semejante lunático. Arrayeon, el líder del gremio, está confundido ahora mismo, pero la lluvia de meteoros es una anomalía de primer nivel. Sí. Sí. Según la Sociedad Bibliotecaria, es una anomalía de clase continental. Es la anomalía más peligrosa observada en la península de Corea. Lo sé, por supuesto. ¿Aún quieres pintar tranquilamente la lluvia de meteoros? ¿En serio? ¿Y si los miembros del equipo de combate mueren mientras la someten? Bueno, creo que los sacrificios por el arte son inevitables. La última vez, quise pintar las 10 piernas, pero, es una lástima que el cuadro se haya perdido. Es una pérdida eterna para la humanidad. Por cierto, el nombre oficial que la Sociedad Bibliotecaria utiliza para identificar a las 10 piernas es Cthulhu bebé gateando. En resumen, Cimarrayón realmente quería pintar a Cthulhu. Y realmente lo hizo. Fue tan absurdo que preparé una situación para que ella pintara durante la siguiente subyugación de los 10 piernas. ¡Wow! Esos tentáculos. ¡Qué extraños! Ninguna criatura terrestre, ni siquiera marina, ha evolucionado para tenerlos en su historia evolutiva. Pensar que existen. Es increíble. J.E. Tengo que pintar. Me arrepentí un poco. Pero el hecho sorprendente fue que las pinturas de anomalías de Cimarrayón publicadas en SGNet se volvieron masivamente populares. Anónimo, Doodle, publicó un pequeño boceto de los 10 piernas hoy. Imagen adjunta. Este es el 10 piernas que subyugó la última vez. Tuve muchísima suerte de unirme al equipo de subyugación y poder dibujarlo. Pero el equipo luchó tan bien que no tuve tiempo de dibujarlo. Es vergonzoso, pero espero que esto ayude a otros despertadores que no pudieron unirse a la subyugación a tener una idea de cómo eran los 10 piernas. Así que lo publico aquí. Postdata. Parece que SGNet baja la calidad de la imagen cada vez que subes un archivo, lo cual es una pena. Administradores, hagan lo mejor que puedan. Sí. Sé lo que quieres decir. Lamentablemente, esta publicación la escribió Cimarrayón, también conocido como el villano Old Man Goryeo. Simplemente lo escribió de forma anónima en lugar de hacerlo con su apodo oficial. Naturalmente, los comentarios con un sentimiento completamente opuesto a las publicaciones de trolling habituales del villano Old Man Goryeo inundaron. Baekwa, estudiante de 6º grado, wow. Es tan bonito. Anónimo, ¿no es esto demasiado realista? Anónimo, si te uniste al equipo de subyugación, ¿no significa que tienes un rango bastante alto entre los despertados? Rayos. Impresionante. Samcheon, juez bruja, realmente se parece a las 10 piernas. Anónimo, ¿parece? ¿En serio? Anónimo, no seas malo con la persona talentosa. Dolouse, repugnante. Atzlov, por favor, talentoso, únete como miembro regular. Siempre busco tus dibujos, pero es difícil encontrarlos. Anónimo, muy bien dibujado. Anónimo, estuve en el equipo de subyugación, y los 10 piernas se veían así. La sensación es exactamente la misma. Literarigel, ¿cómo atrapaste a semejante monstruo? Anónimo, el enterrador, y la gran bruja, lo hicieron. Anónimo, simplemente el mejor. Anónimo, ¿pero por qué la persona que sube este dibujo siempre parece tan molesta? Anónimo, ¿qué tiene de molesto? Anónimo, no calumnies a la persona talentosa.
Satisfacción, Coquin Queen, es un dibujo maravilloso. Parece más una pintura abstracta que realista, pero aún así siento como si realmente estuviera viendo a las 10 piernas. Tienes un talento natural para representar anomalías. MMM. Asentí ante el comentario de Coquin Queen. Había bastantes despiertos en SGNet que habían participado en la subyugación de los 10 piernas. Si incluso ellos testificaron unánimemente que parecía real, entonces Sima Rayeon sin duda tenía talento. Pinceladas que hicieron que incluso quienes no las conocían sintieran que eran reales, y quienes las conocían también sintieran que era la auténtica anomalía. El vigor que parecía trascender la pantalla. El talento. La estética de las anomalías. J.E. Tantos elogios sobre lo bien que dibujé. De repente, una idea me golpeó como un rayo. Fue un destello de inspiración que a menudo me llegaba como regresor. A. Rayeon. Jeje. Sí. Líder del gremio. ¿Te gusta dibujar anomalías, verdad, P? ¿Por qué preguntas? Me estás poniendo nervioso. ¿Por qué de repente? Puse mi mano sobre el hombro de Sima Rayeon. Sima Rayeon, que inclinaba la cabeza confundida, me vio sonriéndole ampliamente. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en una constelación? Yo, el enterrador, nunca elijo a la ligera a las personas con las que me relaciono, pero soy extremadamente selectivo con el talento. Esto significa que soy minucioso tanto en asuntos públicos como privados. En el contexto del romance de los 3 reinos de Koei, ni siquiera consideraría generales con una fuerza marcial de 70 o estrategas con una inteligencia de 70. Ese es mi estilo de juego. A través de docenas de regresiones, seleccioné y creé cuidadosamente lo que llamo la Alianza de Regresión, una sociedad ultrasecreta que entiende que soy un regresor y desarrolla estrategias en consecuencia. ¿Y el personal? Sencillo. Para la 95ª regresión, era aún más sencillo. Yo, la Santa y no Do-Wa. Eso es todo. Entre nosotros, la Santa manipulaba a todos los despertadores de la península coreana como titiritera de las constelaciones, mientras que no Do-Wa extorsionaba a cada despertador diciendo cosas como, ¿quieres usar los caminos en el apocalipsis? Entonces tendrás que mostrarnos algo de respeto. Cada uno podría ser considerado el gobernante de la mente y el material de la península, respectivamente. Por lo tanto, los miembros ejecutivos de la Alianza de Regresión en ese momento, aparte de mí, eran básicamente solo ellos dos. Ocasionalmente, Seo Hye-Yu o Yu Hee-won se unían como miembros no permanentes, pero esa era una rara excepción. Naturalmente, era absolutamente imposible para alguien como Sima Rayeon, con Fuerza Marcial 4, Poder Político 3, Encanto 16, Inteligencia 77, y apenas habilidades de nivel AI, unirse a nuestra alianza de regresión. El líder del gremio es un regresor. Pero, sorpresa. No existe nada absoluto. Sema Ryan, sosteniendo con ambas manos el café mocha que le preparé, tenía la boca abierta formando una O. Sí. Entonces, estás diciendo que no eres solo alguien que nació con una racha de suerte extremadamente grande, monopolizando todo tipo de oportunidades fortuitas mientras otros luchaban, e incluso innecesariamente generoso, haciendo que la gente sintiera envidia y se sintiera miserable con tu habilidad de despertar de cuchara de diamante. Sí. ¿Qué carajo pensó de mí todo este tiempo? Por suerte o por desgracia, la sorpresa de Sima Rayeon no duró mucho. Para cuando se había bebido la mitad de su café mocha, su expresión se relajó como si hubiera entrado en una fuente termal. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue absurda. Bueno, sinceramente, siento que ahora entiendo mucho más. Descubriste las condiciones para que mi habilidad, Orbe de Rencor, se activara, ¿verdad? Además, pensar que tu posición actual no se debe solo a tu talento innato ni a tu suerte, sino a tus constantes regresiones, me tranquiliza un poco. Aunque ver cuánto te has esforzado es otra cosa. Por cierto, líder del gremio. ¿Puedo publicar esto anónimamente en SGNet? ¿Crees que puedes? Sin duda se convertiría en una publicación muy recomendada. El fantasma de esta comunidad. Es demasiado arriesgado por Go-Yuri. ¿Go-Yuri? La Sociedad de la Satisfacción.
La verdad es que a mí tampoco me cae muy bien esa persona. ¿No crees que su personalidad se parece a la mía? Es como si me estuvieran imitando. Aunque, esa parte no es del todo fea. Cada vez que hablaba con ella, la cantidad de interrogantes aumentaba exponencialmente. ¿Se trataría de la habilidad oculta de Cimarrayón para despertar? Le daba vueltas a las preguntas constantemente mientras explicaba. Ese genet fue creado por COGYU, y las constelaciones no eran más que marionetas controladas por una sola persona. Jake. Y Eik. Cimarrayón, tras presenciar la verdad del mundo, volvió a perder la cordura. Sus manos, que sostenían la taza de café mocha, temblaban. ¿Por qué me cuentas estos secretos? Es abrumador. No quería saber tanto. Tranquila, Arrayeon. ¿Y si tus dibujos extravagantes se reconocieran como ilustraciones oficiales? Las orejas de Simo Baen se animaron. Oficial. Sí. He estado publicando las estrategias que he aprendido mediante regresiones en SGNet, pero a partir del próximo ciclo, pienso perfeccionar estas publicaciones. Planeo usar tus habilidades de dibujo para este propósito. ¿Cómo? Como esto. Unos días después, reuní a la santa y al nodo Wa y les repartí un pequeño folleto. La santa inclinó la cabeza con curiosidad. Enterrador, ¿qué es esto? Tómate tu tiempo para leerlo. El folleto, producido por un impresor poco común, contenía tanto texto como ilustraciones. Enciclopedia de Anomalías de la Library Society. 10 piernas. Alias, Bebé Cthulhu gateando, Señor de las Sombras, Infierno espinoso, Acechador. Nivel de amenaza, Polis. Nivel de contaminación, ninguno. Hábitat, en toda la península de Corea. Características. Se caracteriza por tentáculos que se asemejan a dedos humanos. Contrariamente a su nombre, 10 piernas en realidad tiene cientos, miles de tentáculos. No todos los tentáculos están unidos al cuerpo principal. Los tentáculos más pequeños crecen de los más grandes. Los tentáculos crecen y se rompen continuamente en tiempo real. Se extienden rápidamente para destrozar a su objetivo o disparar para perforarlo. Además de los tentáculos visibles, docenas de tentáculos siempre se esconden bajo tierra. Por lo tanto, al luchar contra 10 piernas, nunca hay que bajar la guardia, ya que los tentáculos pueden emerger por detrás o por debajo en cualquier momento. Debido a las púas que emergen del suelo, los coreanos lo conocen comúnmente como acechador. El cuerpo principal es bastante pequeño comparado con los tentáculos. Está formado por 2 corazones, y ambos deben ser golpeados simultáneamente para. La santa parpadeó. ¿Enciclopedia de Anomalías de la Sociedad Bibliotecaria? Así es. Una especie de guía estratégica. A partir del próximo ciclo, planeo distribuir estas guías bajo el nombre de una nueva constelación. En otras palabras, una constelación que supervisa la información. Hasta ahora, las constelaciones manipuladas por la Santa tenían nombres tomados de la historia humana real. La Santa de la Salvación era Juana de Arco, y el conquistador de los Alpes era Aníbal. Si bien este método tenía la ventaja intuitiva de tomar prestada originalidad de la historia, pensé que era hora de desarrollar un poco más las identidades de las constelaciones. ¿Están planeando establecer una nueva constelación responsable de la información sobre anomalías y estrategias? Sí. Aunque no está mal para mí, un regresor, monopolizar la información, me atrae demasiado la atención. Entidades como Go-Yuri se interesan innecesariamente en mí. No solo Go-Yuri, había innumerables entidades desconocidas en el mundo cuyas identidades ni siquiera yo conocía. Crearé un foro de enciclopedia en SGNet y haré que parezca que una nueva constelación lo gestiona. Por supuesto. Señalé a Cimarrayón, que estaba sentado tranquilamente a mi lado. La persona que realmente administrará ese tablero es este miembro del gremio, Cimarrayón. En efecto. Será más creíble para otros aceptar la información distribuida bajo el nombre de una constelación que la que yo personalmente divulgo. Especialmente si va acompañada de materiales visuales tan vívidos. Vaya. Así que quien publicó esos dibujos anónimos de anomalías fue ella. Con su atención centrada en ella,
Los ojos de la santa y Nodogwa hicieron que los hombros de Cimarra Yeon se contrajeran. Entonces, planean nombrar a Cimarra Yeon como comoderador de SGNet, además de Seogyu, quien ha sido el moderador principal. Sí, más o menos. Ese es un puesto bastante importante. Mientras que Seogyu apenas participa, Cimarra Yeon es bastante infame en la comunidad. Lamento decir esto delante de ella, pero ¿crees que podría asumir el puesto? Está bien. Lo probaremos en el próximo ciclo. En efecto. La risa de Nodogwa resonó suavemente en la sala de reuniones como una sombra. A mí también me pusieron a prueba de esa manera. A veces ni siquiera yo puedo seguirle el ritmo al Undertake. Así comenzó el siguiente ciclo número 96. Llevé a Cimarra Yeon por todo el país. ¿El propósito? Recopilar ilustraciones para la enciclopedia de anomalías. Le mostré la anomalía continental Udumbara en Onyan, Chungcheongnam-do, y la anomalía aldeana dilema del tranvía en la línea Donghae. Seleccioné anomalías difíciles de detectar para la gente común y se las mostré una por una. Increíble. Cada vez que se encontraba con una anomalía extraña, Semoaen pintaba con entusiasmo. Durante medio año recopilamos ilustraciones. El patio de juegos de las constelaciones. La única comunidad de Internet segura. Bienvenido a SGNet. Finalmente se abrió SGNet. Llegó un poco más tarde de lo habitual en otros ciclos, pero se había preparado tan minuciosamente que SGNet fue casi como una renovación. ¿Qué? La Enciclopedia de Anomalías de la Sociedad Bibliotecaria. ¿Qué es esto? La introducción a gran escala de la Enciclopedia de Anomalías, planificada desde el último ciclo. Anteriormente, SGNet solo contaba con Freeboard, Creative Board, Group Board, Guild Recruitment Board y Chat Room. Ahora, en la parte superior, se encontraba la destacada Enciclopedia de Anomalías de la Sociedad Bibliotecaria. Todos los demás tableros se mostraban en gris, pero la enciclopedia estaba en rojo. Llamaba la atención. El contenido era aún más llamativo. Hay información sobre monstruos. ¿Qué? 10 piernas, gremlins. Udumbara. Carretilla. ¡Wow! ¿Había monstruos como estos? Con los materiales visuales recopilados durante el último medio año y los datos acumulados durante docenas de ciclos, comenzó el aluvión de información. El bibliotecario de la Gran Biblioteca administra la enciclopedia. De esta forma, una nueva constelación hizo su debut. El bibliotecario de la Gran Biblioteca supervisa exhaustivamente la información sobre todas las cosas, especialmente la recopilación de datos sobre anomalías. El bibliotecario de la Gran Biblioteca desea que compartas información con los demás. Compartir es la forma de elogiar y honrar al bibliotecario de la Gran Biblioteca. Cuanto más profunda sea tu fe en el bibliotecario de la Gran Biblioteca, más información que no sabías se desbloqueará. Tal como lo había planeado la santa, se enviaron mensajes a los despertadores de todo el país. En la sala de monitoreo, Cimarra Yeon se mordía nerviosamente las uñas y jugaba con su teléfono inteligente. Deja de mirarlo. Vas a desgastar la pantalla. Pero. Estamos engañando a tanta gente. ¿De verdad puedo hacer esto? Sí. Lo harás genial. ¿En realidad? Orion, tienes un talento natural para esto. ¿En realidad? Según mi experiencia a lo largo de decenas de ciclos, eres un genio en esta mascarada anónima. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que hubiera una conmoción entre los miembros de SGNet. Anónimo, fui a Onyan, como decía la enciclopedia, y había un árbol de flores creciendo sobre un cadáver, igual que en la foto. ¿Qué debo hacer? Literar Igel, ¿qué quieres decir con qué deberías hacer, idiota? Es un virus zombie. Quémalo. Anónimo, pero otorga la inmortalidad. Oficial, quédate ahí. Voy a quemar toda la posada contigo. Anónimo, trago saliva. Coquin Quinn, interesante. Anónimo, oye, siempre pensé que estos bichos verdes eran duendes, pero en realidad son gremlins. Cuando rompí la máquina, como decía la enciclopedia, simplemente desaparecieron solos.
testimonios sin fin. La gente informaba que cuando iban a determinados lugares descritos en la enciclopedia, encontraban anomalías exactamente como las representadas en las ilustraciones y, cuando seguían la estrategia, realmente podían derrotarlos. Con el tiempo, el bibliotecario de la Gran Biblioteca rápidamente ganó reconocimiento entre los despertadores. Aunque no querían reconocerlo, hubo incidentes ocasionales que los obligaron a hacerlo. Anónimo, si la constelación realmente gestiona toda la información, ¿no debería conocer también mi información personal? Oye, bibliotecario, si de verdad eres una constelación, adivina quién soy. El bibliotecario de la Gran Biblioteca, Park Sang-seun. 37 años. Líder del gremio del Mar Azul. Actualmente accede desde Jeongdo, Busan. Anónimo. Chica literaria. Anónimo, vaya, ¿en serio? ¿Era el líder del gremio del Mar Azul? Samcheon, juez brujo, jajaja. Samcheon, oficial, ¿esto representa a uno de los gremios más importantes de Busan? ¡Qué vergüenza! Doxeo. Se reveló que el anonimato en SGNet era inútil frente al bibliotecario de la Gran Biblioteca. Por supuesto, todas las personas no miembros anónimas que accedían a SGNet tenían sus identidades visibles para COGYU, quien podía usar esa información para identificarlos con precisión a través de la clarividencia de la santa. Pero los despertadores, que no conocían este secreto, debieron encontrar aterrador al bibliotecario de la Gran Biblioteca. Después del incidente donde se expuso la identidad de un no miembro, cualquier crítica o duda sobre el bibliotecario de la Gran Biblioteca desapareció de SGNet. Líder del gremio. ¡Qué divertido! Simo Aen también aceptó que su alma tenía el espíritu comunitario grabado en ella. Sí. Ya me lo imaginaba. A diferencia de COGYU, quien dirigió SGNet con cierta renuencia, Sima Rayeon asumió con energía los deberes de la constelación. Naturalmente, más despertadores comenzaron a seguir al bibliotecario de la Gran Biblioteca. Anónimo, encontré una manera de derrotar a los gremlins sin romper máquinas. Anónimo, Trolley ya me lo he encontrado 3 veces. Si sigues mis instrucciones, nunca correrás peligro. Gracias a esto, difundir estrategias sobre anomalías se hizo mucho más fácil y la tendencia de los despertadores a acumular información valiosa también disminuyó significativamente. Esto debería seguir funcionando bien en ciclos futuros. Un resultado muy satisfactorio. Observé a Sema Aen trabajando ocupada en su teléfono inteligente con una sonrisa de satisfacción. Por supuesto, ocurrieron incidentes inesperados debido a la enciclopedia de anomalías, pero esa historia es para otro momento. Ah, líder del gremio. Hay un problema. ¿Qué pasa? Accidentalmente publiqué un comentario como bibliotecario de la Gran Biblioteca, en lugar de Old Man Goryeo. Lo borré inmediatamente, pero varios miembros lo vieron. Uf. Me están inundando las publicaciones en tiempo real. Incluso hicieron capturas de pantalla. Estos fantasmas de la comunidad. ¿Cómo lo capturaron tan rápido en ese instante? Deberían vivir su vida real en lugar de estar en la comunidad. ¿Qué deberíamos hacer? Sí. Tendré que recordarle que tenga más cuidado con los comentarios en el próximo ciclo. Ah, no hay epílogo.